Para el siguiente panel de expertos invitamos a subir al estrado a los señores Leonardo Piscoya, Paul Negra, Yolanda Carlos y Amalia Isabel Cifuentes. Como moderador los acompañará Manuel Rodríguez, director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC. De la estatura frente a los micrófonos siempre ha sido un problema, pero espero que no sea un problema para estar a la altura de lo que ustedes esperan hoy día. Y es que cuando a mí me pidieron que pudiera decir qué cosa es lo que nosotros pensamos respecto a por qué hay que promover el desarrollo de una cultura de innovación en el aula, lo primero en lo que pensé es que normalmente cuando hablamos de innovación suelen venir muchas ideas a nuestra cabeza y se ha utilizado tanto el término innovación, exigencia, calidad, excelencia, creatividad, que finalmente ha terminado siendo una palabra vacía de contenido y que escuchamos demasiadas veces sin saber exactamente a qué se refiere. Por eso es que yo empezaba con dos preguntas que me parecía importante que tengamos en cuenta. La primera es si efectivamente todos percibimos lo mismo cuando hablamos de innovación, y lo otro es si realmente todos estamos dispuestos a acoger aquello que se considera novedoso o innovador. Hace ya buen tiempo, en el año 87, un señor que tiene un apellido holandés que se pronuncia Bijker, con Pinch y con Hughes, hicieron una investigación muy interesante respecto a cómo es que se producía la incorporación de las innovaciones dentro de las sociedades y crearon un modelo que es el de la innovación como un objeto que es construido socialmente. Las innovaciones ellos las desarrollaron a partir de un ejemplo que era el de cómo se había creado y modificado una bicicleta. Y voy a hablar de la bicicleta porque luego voy a referirme a ella en varios momentos asociándola al proceso de aprender y a lo que sucede en las escuelas. Cuando se crea la bicicleta, imagino que todos deben recordar las primeras imágenes de esas bicicletas que tenían una llanta delantera muy grande, de más de 1 metro de altura, una llanta de atrás más pequeña y un asiento de madera y ruedas de metal. Y ellos decían, ¿qué sucede frente a un aparato, un artefacto nuevo? Lo primero es que cada persona tiene una visión particular de acuerdo a sus intereses. Y la bicicleta fue creada en principio pensando en un hombre de una determinada condición social, que además era blanco y que además era trabajador y que tenía determinada fuerza física y que además se vestía de una determinada manera. Motivo por el cual esa bicicleta respondía a unas necesidades particulares o a unos intereses. Sin embargo, ese mismo objeto de innovación podía ser percibido de diferentes maneras o interpretado de diferentes maneras. Como se imaginarán, una mujer de comienzos del siglo XX o de fines del XIX que usaba vestido con corsé, veía la bicicleta y la interpretaba como un objeto que no era diseñado para ella. Lo mismo le pasaba a un niño pequeño que veía una rueda de 1 metro de altura, que probablemente era pues, un poco más alta incluso que un niño promedio, y entonces le resultaba un objeto extraño e incluso peligroso. Frente a esto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay una innovación se tienen que producir cierre de estas controversias entre lo que uno quiere y lo que le están ofreciendo como un nuevo artefacto. Esos cierres se produjeron de diferentes maneras. Por ejemplo, la bicicleta pasó a tener las 2 ruedas del mismo tamaño. Y esas 2 ruedas del mismo tamaño luego sufrieron algunas modificaciones que en el momento fueron vistos como un problema estético porque terminaron recubiertas de caucho, cosa que les parecía fea en la época. Y ese cierre, finalmente, lo que hizo fue que cambiara la idea de que la bicicleta era un aparato con una determinada apariencia y con unos determinados materiales y para un público determinado, y terminara siendo resuelto desde un marco externo o un paradigma diferente que era que se podía transformar la bicicleta. Lo curioso es que quien transformó la bicicleta no fue el creador, sino que lo hizo alguien que no estaba incluido dentro del proceso de creación de la bicicleta. Entonces resultaba que mientras más incluido estaba uno dentro de un proceso de innovación, lo más probable es que fuera menos abierto a aceptar cambios sobre ese proceso.
y más bien quien estaba afuera mirando lo que estaba sucediendo tenía más chances de poder intervenir. ¿Por qué les digo esto? Deben haber visto esta imagen de humor varias veces, ¿no? Entre lo que uno realmente quiere y lo que le proponen diferentes expertos que no son los que están implicados dentro del problema, ¿no? Uno quiere un columpio y lo que quiere finalmente pues es algo que simplemente le sirva para divertirse, como la llanta colgada del árbol, pero luego entre lo que el ingeniero, el diseñador, el de marketing y los demás diseñan, pues hay cosas importantes que no responden a lo que uno necesita. Y eso tiene que ver con tres cosas. Por un lado, en que una innovación es en principio, de acuerdo a lo que dicen Saltam y otros autores, y fíjense que esto es de los años 70, es en principio una configuración nueva de algo que existía, pero a lo que se le han ido incorporando cosas o que han terminado por darle la vuelta por completo. Lo otro es que también una innovación es una percepción. Cuando nosotros vemos algo y decimos, esto es diferente, esto es nuevo. Pero al mismo tiempo, también es cuando nosotros incorporamos, aunque no nos demos cuenta que lo estamos haciendo, una nueva forma de hacer algo o un artefacto que antes no estaba presente dentro de nuestras prácticas. Y entre lo que yo percibo, entre lo que yo hago y entre las cosas que a mí me ofrecen, puede haber diferentes posibilidades. ¿A qué nos lleva eso? A que generalmente cuando nosotros hablamos de innovación, y es algo que es una tendencia muy fuerte en América Latina, se suelen empezar las innovaciones desde esta mirada de la reforma educativa pensada desde arriba, ¿no? El creador de la bicicleta, que como es experto en ingeniería, entonces dice voy a hacer una bicicleta y luego voy a hacer que todos los maestros aprendan a usar la bicicleta, y los maestros a veces somos como la mujer con corsé o el niño de pantalones cortos que no sabe qué hacer con la bicicleta. Y frente a eso, Margalef y Arenas, que son dos autores chilenos de la Universidad Católica de Valparaíso, dicen no, lo que deberíamos promover más bien es que desde las prácticas cotidianas, desde lo que hacemos dentro de las aulas, dentro de los espacios educativos, que no son solamente el aula, a veces los patios también son espacios donde se hacen cosas interesantes, se pueden hacer cambios desde abajo y no reformas pensadas por un experto que no sabe lo que yo realmente necesito y lo que yo realmente puedo hacer dentro de las instituciones educativas. Esto tiene que ver con las maneras en que nosotros decidimos enfrentar la innovación. Hay muchas instituciones que optan por modelos en los cuales crean centros de investigación y de desarrollo y que después hacen difusión o transferencia tecnológica. Entonces sientan a los expertos a pensar y los expertos finalmente comienzan a decir, a ver, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y hay otros que dicen, no, vamos a hacer que las mismas personas que están en práctica comiencen a detectar a través de la interacción social cuáles son las problemáticas y sean creadores de soluciones. La diferencia clave entre estas perspectivas es que en una tenemos nuevamente la visión del que tiene poder para poder tomar decisiones frente a la de los prácticos que deberíamos poder comenzar a tomar otro tipo de decisiones. Hacer este giro lo que permitiría en las escuelas o en cualquier institución educativa, sea un instituto, una universidad o cualquier otro tipo de institución, sería la posibilidad de crear diálogo entre lo que ya hacemos, pero también entre lo que se nos propone, entre lo nuevo y lo viejo. De crear diálogo también entre la teoría y lo que hacemos en la práctica. La posibilidad de hacer diálogo también entre las técnicas que se nos proponen desde fuera y los valores que tenemos como institución dentro de cada una de las áreas en las que trabajemos. Y también de que los prácticos, los que estamos en campo, yo por eso llevo 20 años sin querer renunciar a la experiencia de aula, porque siento que eso me permite crear más cosas que estar solamente en el mundo académico, frente a los agentes externos a lo que realmente sucede dentro del espacio de las aulas escolares o universitarias o del instituto. Esto tiene que ver con algo que House llama las perspectivas frente a la innovación. O sea, cuando nosotros preguntamos ¿por qué tengo que generar cultura de innovación? Para algunos tiene que ver con que esto me va a permitir ser más eficiente, más productivo, más eficaz en el uso de los recursos. Y entonces mi preocupación es los métodos, los materiales, que los aprendizajes, las mediciones y todo esto, que es un discurso que es conocido para quienes trabajamos en el mundo educativo. Otros dicen, no, lo que interesa más bien es que la innovación permita interacción entre las diferentes culturas que hay dentro del espacio educativo,
cultura del maestro, la de los estudiantes, la de los padres, y que se negocien significados y se creen contenidos a partir del conflicto entre esas diferencias. Pero a mí lo que me parece interesante de House es que además propone que la innovación como una práctica de la cultura de una institución educativa es también una opción política, que tiene que ver con cómo entendemos el poder dentro de las instituciones educativas. Y entender el poder en la institución educativa supone saber que van a haber relaciones entre diferentes personajes o sujetos que lo que tienen que hacer es plantear cuáles son sus intereses y negociarlos para llegar a determinados consensos, como lo que pasaba con la bicicleta. Voy terminando aquí. ¿Por qué entonces es importante con esta mirada general respecto a la innovación que esto sea parte de la cultura de la escuela? Porque en realidad solamente en la medida que le podamos devolver el protagonismo a los maestros y que los maestros sean capaces de pensar modos de relación, modos de participación, modos de gestión, de currículo que no sea solamente normativo, declarativo, desde un experto que no sabe lo que sucede en el mundo real de las instituciones educativas, o modos en los cuales se proponga formas de producción diferentes de materiales o de recursos, y también de cómo pensar la formación docente, es que nosotros lograremos que las escuelas o cualquier institución educativa sea efectivamente una comunidad de aprendizaje. Porque yo creo que una cosa que tendríamos que tener en cuenta de la presentación anterior también es que sin el maestro no podemos dar un paso. Gracias. Paul Neira es educador y consejero nacional de educación, profesor de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC y miembro del Foro Educativo. Además es miembro del directorio de Enseña Perú, CARE Perú, y consejero de CREA+. Es fundador del Foro Nacional STEM y ha sido director general del Instituto Apoyo, consultor del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cultura, Banco Mundial, OEA, UNESCO, IPA y del BID. Además es candidato a doctor en educación por Columbia University, con maestría en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Leo Bernardo, imagínense, Leonardo me enseñó en la universidad. Al final ha dicho el tema de los profesores. Yo quisiera, gracias a Dios, la verdad que lo dijo, porque en realidad esa es la línea que voy a coger mi presentación. Miren, probablemente uno de los sujetos más investigados en la historia de las ciencias sociales sean los docentes. Nosotros somos objeto de estudio a lo largo de mucho tiempo. Y uno de los primeros libros emblemáticos, digamos, y que mayor nivel de revisión se ha hecho, es un libro del año 1932. Es un cientista social que se llama Willard Wallace, que escribe un libro, y la pregunta central del libro es ¿qué le hace la enseñanza a los profesores? O sea, ¿qué es lo que el efecto de la enseñanza tiene sobre la razón de ser, sobre el docente en particular? El segundo avance en esta historia de comprender al docente es un libro del año 1962 de Philip Jackson, que es un estudio en profundidad sobre la vida del salón de clases. O sea, trata de entender al docente en el salón de clases. Y el tercero es un libro que es el que inicia lo que se conoce como la sociología del docente, que es escrito por Dan Lortie, que es un sociólogo de la Escuela de Chicago. Para hacer la cosa más aburrida, digamos, la Escuela de Chicago es la que inicia la ciencia de la sociología en Estados Unidos, que es uno de los grandes centros en el mundo, después de Inglaterra, donde se construye la sociología como ciencia. Y estaba hablando del año 1950, no estamos hablando de mucho tiempo más atrás. Por eso es que es interesante mencionar el libro de Wallace, que habla sobre el tema del efecto que tiene la enseñanza sobre el docente. Entonces este señor Lortie lo que hace 94 entrevistas en profundidad a lo largo de 6 meses a un grupo de 94 profesores en el área alrededor de la ciudad de Boston, de Estados Unidos,
Y lo que él hace, el estudio, que como les decía es el más exhaustivo y que inicia el proceso de la sociología del docente. Después de esta introducción dura como chupar una madera, ¿qué es lo que quiero decirles? Hay cosas fundamentales para entender al docente. La primera de ellas es que no todos los docentes son iguales, ¿de acuerdo? Y Lortie plantea que existen dos grandes momentos del docente. Uno, que va desde el año 0, cuando termina uno la profesión docente, hasta más o menos el año 10, año 12, en la cual la descripción de Lortie es que el docente es un ser absolutamente egoísta. Y desde el año 12 en adelante es un ser absolutamente amoroso. ¿De acuerdo? ¿Por qué entre el 1 y el 12 es absolutamente egoísta? Porque está buscando su forma de enseñar. Está explorando, está testeando las ideas que recibió en su proceso de formación docente. Acuérdense que es el año 75, no hay muchas cosas que han cambiado hasta ahora, pero de hecho, si revisan la currícula de formación de profesores, no hay ningún curso que te enseñe a enseñar. Eso es más o menos te lo dejan a tu suerte. ¿De acuerdo? Entonces esos 12 primeros años, tú estás tratando de encontrarte a ti mismo. Tu forma de enseñar, aquello que haga de que sobrevivas los procesos de enseñanza a lo largo, a mí me pasó, uno termina el salón de clases el primer año de enseñar y es una cosa difícil, dura, aciaga, complicada. Entonces esos 12 primeros años es esta, y cuando tú ya te sientes más o menos seguro de tu forma de enseñar, entonces pasas a lo que yo llamo el primer amor, que es la razón por la cual elegiste la carrera docente. Entonces te vuelcas a tus estudiantes, porque ya estás seguro, ¿de acuerdo? Pero hay además una segunda capa, y es lo que yo llamo... no está mi presentación, no hay problema. El legado, perdón, el legado, yo le llamo el legado de Lortie, que es que él describe al docente, independientemente de estos dos grandes momentos, con tres frases que me parecen fundamentales. Primero, el docente vive el presenteísmo. Segundo, vive el conservadurismo. Y tercero, vive el individualismo. Y sobre la base de estos tres elementos, yo quiero hablar sobre la innovación. Aquí ya retomo al gran tema que nos congrega, ¿no? Entonces, en primer lugar, jugar con las reglas preestablecidas es de alguna manera esta idea de conservadurismo. Es decir, arriesgar poco, es decir, las normas, cómo funciona en este lugar. Y finalmente, como estos 12 primeros años a mí no me han enseñado a enseñar, entonces yo lo que hago es volver a un modelo de cómo me enseñaron a mí. ¿De acuerdo? Y a mí me enseñaron, y cuál ha sido mi anterior experiencia de aprendizaje, es cuando me enseñaron en el colegio. Porque yo no puedo mirarme en el espejo de la universidad, porque el discurso no es el mismo. Tengo que mirarme a mí mismo en una situación escolar. Entonces, si soy profesor de primaria, voy a repetir lo de primaria, pero mi profesor hace 15 años, cuando yo estaba en primaria. Es lo que Lortie llama el aprendizaje de la observación, que tiene una fuerza de ley. Y por eso yo soy conservador. Por eso yo lo que busco es el presente. Es día tras día tras día tratar de salirme del problema a través de pegarme a la norma. Esa es una primera barrera que impide la innovación. Y eso está anclado no en las discusiones que ha planteado Leo, que son ciertas, sino en la personalidad del docente, en la construcción sociológica de la imagen del docente y la identidad del profesor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quebrar esta primera barrera que la describe Lortie del presenteísmo? Ser impredecibles. Si nosotros no somos impredecibles en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, entonces el estudiante va a saber, y ahorita va a hacer la broma, hace la broma. Y sabes que dentro de 3 clases viene el examen. Y el examen tiene 4 preguntas. Entonces me vuelvo predecible. Cuando yo compito para enseñar, compito hoy en día con múltiples distracciones. Yo soy absolutamente más aburrido que estoy guerra. ¿De acuerdo? No ando en calzoncillo por acá caminando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacer para poder enganchar de una manera innovadora
siendo impredecibles. Pero quien tiene que ser impredecible somos nosotros. En nuestra Constitución tenemos que quebrar esa dinámica inercial a la cual nos hemos acostumbrado. ¿Por qué? Porque es presenteísmo. Porque todos los días es lo mismo. 7:45 de la mañana, sí, pues los chicos, ahora el recreo, ahora viene la reunión. Entonces hay una dinámica que te va haciendo presenteísta. Tenemos que quebrarla para poder hacer innovación. Y la impredictibilidad es clave en este proceso. Segunda, el conservadorismo. ¿Qué es lo que dice Lortie respecto al conservadorismo? Básicamente lo que dice Lortie es que prefiero cambiar la cosa chiquita que embarcarme en cambiar una cosa más grande. El problema está que si yo no conecto las cosas chiquitas en una visión más grande, que eran los que discutimos en las sesiones anteriores, entonces es un montón de cosas que hago que no tienen mucho orden, ni dirección, ni sentido, y no logran el efecto de cambio que estoy buscando. Es cuando yo, como docentes, ustedes, yo soy docente, vamos a un curso y encontramos una idea extraordinaria y decimos, eso quiero hacer yo en mi salón de clases. Lo hace, pero hace solo eso. Cuando el tema es sistémico. Entonces, claro, a la octava vez que intento y no le doy, porque no lo he pensado holísticamente, entonces dejo de aplicar eso de ahí. Y ahí viene una frase que es lamentable, pero creo que es muy cierta, ustedes juzgarán si no, yo estoy muy de acuerdo con ella, es que el sistema educativo y las escuelas son unas moldedoras de carne, en el sentido de que las buenas ideas las convierten en problemas. Entonces uno viene con esta idea al sistema educativo, a la escuela, y plantea, vamos a hacer una evaluación por competencias. Nadie entiende qué es la competencia, fuimos a una clase, nadie entiende, la aplica, sale mal, implementamos mal, y al final, 3 años después, viene alguien y dice, vamos a hacer un cambio por competencias, y dice, no, ya eso no funciona. Dice, no, más es problemático, mejor por objetivos, es más sencillo. Tercer elemento del Lortie, el individualismo, que es esta idea de trabajar a puertas cerradas. Una vez que el docente, una vez que uno de ustedes cierra la puerta de Santa Clase, no hay fuerza humana que la pueda quebrar. Hoy en día en la mañana estuvo el ministro Saavedra. Ni él, con todo el ejército afuera de la puerta de su colegio, puede lograr que ustedes hagan lo que él quiere, si no les da la gana. Y es que en el fondo la profesión docente tiene una característica muy individualista, muy solitaria, una vez que cerramos el salón de clases. Y ese es un problema, porque no permite que entren ideas nuevas, no permite que se implementen, no permite que nos equivocemos, porque estamos solos. ¿Quién me va a ver si me equivoco? ¿Quién me va a corregir si me equivoco? ¿Quién me va a ayudar a cambiar y a mejorar si no lo tengo a mi lado porque he cerrado la puerta? Entonces la innovación en este punto, para quebrarla, tiene que ver con el ejercicio no solo de abrir las puertas, que es una cosa fundamental para la innovación, sino también de generar comunidades alrededor que permitan de que la acción y la performance docente realmente tenga efecto de aprendizaje de los estudiantes. Es imposible pensar que un aprendizaje se da en soledad. Se tiene que abrir esa experiencia para poder en verdad quebrar estas 3 normas que les digo que nos describe Lortie en su libro. Para cerrar la idea, entonces, si queremos efectivamente comenzar a hacer procesos de innovación, no solo tenemos que considerar los elementos respecto a la estructura alrededor de la innovación o respecto a la performance del docente, también tenemos que pensar aquellos elementos que son inherentes a nuestra profesión, contra los cuales tenemos que luchar para poder efectivamente conseguir aquello que, como yo les decía hace un rato, es nuestro primer amor, que es que los seres humanos que están delante mío aprendan y sean los mejores seres humanos que pueden ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Polina. ¿Cuántos de nuestros alumnos les decimos que se sienten y no se muevan? ¿Cuántas veces necesitamos estirar las patitas, hacer que circule y decir, ahora sí me puedo volver a sentar? Por favor. Tanto como los alumnos,
también somos importantes. Nosotros somos docentes, nos debemos a nuestros alumnos, pero nuestra historia empieza desde muy temprano. Cuando hablamos de innovación, la primera pregunta que nos hacemos y que todos nos hemos hecho es ¿qué es innovación? Vamos a ir a la base. El diccionario de la Real Academia Española dice que es una acción y efecto de innovar. Es una creación o modificación de un producto y su introducción al mercado. ¿Funciona para nosotros? No mucho, pero es lo que define la Real Academia Española. En UPC nos encanta ser disruptivos, ya se habrán dado cuenta. Entonces en UPC hablamos de pensamiento innovador. ¿Qué es para nosotros pensamiento innovador? Es esta capacidad para detectar las necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas innovadoras viables y rentables. Es el que planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo del proyecto. Es decir, ya estamos viendo que no estamos hablando de lo que tiene que pasar en la magia, sino tenemos que empezar a implementar. Deben conocer esto. ¿Les suena conocido? ¿Les suena conocido? Ah, ya, estamos bien. ¿Quién no ha visto Cars? Un par, los invito a verlo, es bueno. ¿Quién no ha visto Up? Ahí está. Lloren un poco, es bueno. ¿Estamos listos para correr riesgos? ¿Queremos correr riesgos? ¿Estamos listos para fracasar? ¿O no? Cultura e innovación implica que vamos a fracasar. Implica que en algún momento nos vamos a equivocar. Y uno se equivoca, y cuando uno se equivoca dice, me equivoqué. Error. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo corrijo y cómo mejoro? Todas estas películas no han sido al azar. No es un éxito rotundo simplemente porque la primera fue un éxito rotundo. Las que no se ven acá son 7 u 8 películas que han tenido que ir probando, y que fueron pequeños cortos, de 10-15 minutos, hasta llegar a Toy Story. Pero ha sido un reto grande, donde los votaron, los recontrataron, le dijeron que no servía, que tenían que volver a empezar. Esos son los retos. Esos retos son los que nos hacen grandes y los que nos hacen soñar. Nos hacen soñar que un alumno de 3 años pueda evaluarse por competencias. ¿Es posible? ¿Sí? Si un alumno de 3 años puede evaluarse por competencias, un alumno de 10 se puede evaluar y nos puede proponer planes de mejora en nuestra currícula. Sí. Entonces, ¿por qué no los dejamos? Tenemos miedo. Es ese status quo que tenemos que romper. Y nos hace espectacularmente ricos cuando lo rompemos, porque empezamos a encontrar todas las cosas que podemos mejorar y que podemos cambiar. Tenemos que ser sólidos y tener consistencia en lo que estamos diciendo. Pero con eso vamos creando un espacio donde todos nos sentamos mucho más cómodos. La teoría, creo que todos lo han dicho y la hemos ido compartiendo, pero yo me quedo con 2 preguntas para ustedes. Y es, ¿cómo es ese alumno que queremos en el aula? ¿Queremos un alumno que me cuestione, que dude, que se equivoque? ¿O queremos ese alumno perfecto que está sentado constantemente y que no se mueve nunca? ¿Queremos ese alumno que me va a retar a estudiar todas las noches para el día siguiente dudar qué me va a preguntar? Porque ni siquiera sé qué me va a preguntar, pero sé que me va a preguntar algo que me va a hacer estudiar más esa noche porque le tengo que contestar el día siguiente. ¿O no? Y eso va a lo que estamos formando. Todos nosotros somos docentes. Y hemos soñado en que vamos a transmitir y compartir conocimientos y vamos a ir creyendo en que estamos mejorando nuestro país, que estamos mejorando el Perú. ¿Cuál es el tipo de profesional que queremos? ¿Dónde queremos que estén? ¿En 20 años? ¿En 10? ¿En 5? Dependiendo del grado en el que estén, dependiendo del cargo en el que estén. ¿Los queremos tomando decisiones muy claras, muy precisas, y arriesgando a poder llevarnos algo mejor? ¿O siguiendo lo que estamos haciendo todos los días? Esta decisión es la que va a hacer que cada uno de ustedes pueda decidir si quiere ser innovador y quiere lanzar esa cultura innovadora en sus colegios, en sus instituciones, en las direcciones, en las agencias en las que estén.
Y estamos en el momento perfecto. Febrero es el momento en que uno planifica, en que uno dice, tengo una idea, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿La idea se va a dar o no se va a dar? ¿Qué dicen? Les propongo que se planteen dos ideas, dos espacios que les permita a ustedes ir construyendo esta cultura innovadora, que les permita creer en ustedes, que les permita creer en el equivocarse, les permita saber que hay que cambiar el status quo y que podemos llegar a ser ese Pixar, podemos llegar a tener esos alumnos que se convierten en personas espectaculares y mucho mejores que nosotros. Y con eso, nuestro país, este Perú, por el que estamos trabajando, va a ser otro. Muchas gracias. Gracias, señora Cifuentes. Finalmente invitamos a la señora Yolanda Carlos a dar su apreciación frente a la pregunta planteada. Yolanda Carlos es profesora principal de la Facultad de Educación de Pacific Oaks. Es responsable por la organización del California State Teacher Initiative Conference y es miembro del Comité de Desarrollo y Evaluación, el Senado Académico y el Comité de Revisión de la Currícula de Pacific Oaks. Además, Yolanda Carlos es directora ejecutiva en una escuela sin fines de lucro llamada el High Desert Early Childhood Center y ha servido como miembro del consejo directivo y vicepresidente de la organización A Better Way, enfocada a ayudar a familias que han experimentado violencia doméstica por medio de la educación y formación para una mejor calidad de vida. Lo siento, pero voy a hablar en inglés. So I will be giving my talk in English, but you have some wonderful translators. I think we're going to be just fine. In California, at Pacific Oaks College, we were founded by Quakers. The Quakers had a belief in the value of cultural identity and the understanding that our cultural development and our understanding creates our cultural identity. Within that, we have a cultural and family counseling for Latin American studies and for African American studies. With the keeping of the values of the Quakers in our school, we understand that in our nation, in our schools, we grapple with identity, cultural identity. So when we look at cultural identity, there are levels of cultural identity. And initially, when we look at it, the first one is my way. My way is the right way. My way is the only way. You need to think the way I think. Everything I give to you, you need to look at it through my lens. That's the first stage. The second stage says, I know their way, but my way is better. Therefore, even though there are other ways we can learn things, they will learn it my way. So that would be the second one. So when you look at problems, you look at solutions. To be a critical thinker and innovator, if you don't do it the way they think you should do it, it's not right. And then there's another one. It's my way and their way. At this level, everyone is aware of their own way of doing things and the way others do things. But then they decide to choose the best way for the certain situation. At this point, cultural differences boil up. They come up. But we can now see that there are benefits at seeing things in a variety of ways. And we can understand there are new ways and new solutions when we work together to find alternatives. Then lastly, it is our way. The fourth and final stage brings people from different cultural backgrounds, personal identities, together to create shared meanings.
to dialogue, to create new things. We are in a global time where we are conducting, creating global identities, where people can cross cultures, people can create, people can do things. And it's important for us to understand that we need to move into our way, where we can see a variety of ways of doing things, that not just one way is the right way. When we look at things that way, we are able to take the risks that take us to thinking outside of the box, that take us to the next level, that's going to give us the next innovations and the next new things. Because when we talk about Steve Jobs and we talk about the iPhone, for example, and Apple, they're reaching a level now where they've created, they've made, and they've designed. And now is going to come a time when someone's going to break through to the next big thing. Because Apple has been the biggest thing, but the next is yet to come. And I believe that that's going to come from a global community. First off, when we look at our own cultural identity, it's important for us to suspend judgments when we meet other people. It's important for us to look beyond what we think we know. When I'm in a classroom, and many times a student might come in and say, I already know this. And I say, if you think you already know it, then no one can teach you anything. If you come in with an open mind, then anyone can teach you. And the other one, how many of you have ever seen a movie more than one time? And each time you see that movie, you see different and new things. That is being able to suspend our judgments, to move with what is, to be able to learn. Empathy, to develop empathy, to be able to see through the eyes of someone else, to be able to walk in their shoes, to understand their struggles, the barriers that they've had to overcome. And then systematically learn to check our assumptions, not to make judgments too quickly. And then lastly, to become comfortable with ambiguity, to understand the world isn't always going to look the way I think it is, and people aren't always going to think the way I do, but it's okay. When we work together, we will create big and wonderful things. Thank you. Buenas tardes. Quiero saludarlos en primer lugar a todos y agradecer a Yolanda, quien viene de un centro muy innovador como Pacific Oaks, a Isabel, que justamente representa ese tema de innovación que de la UPC, a Paul, que en sus innumerables participaciones en la vida social como consultor pues destaca y promueve la innovación, y a Leo, docente de nuestra Facultad de Educación, y que realmente veo cómo contribuye constantemente en la innovación y en la formación de los estudiantes. Para hacer sencillo estos comentarios, quiero hilarlos e invitarlos a la siguiente conferencia, que es a las 3 de la tarde, donde expondré el rol del maestro como referente de la innovación. Quiero destacar antes los valiosos aportes de cada uno y destacar algo central. Quien innova no son las grandes empresas que producen recursos. Quien innova es la persona. Y quien innova en educación es el educador. Creo que el mensaje que nos han dejado nuestros panelistas es que no puede existir innovación educativa sin esa persona detrás que promueve situaciones disruptivas para favorecer aprendizajes nuevos y significativos para el estudiante. Han sido muy claros, cada uno de ellos afirmando esas acciones. Y concluyo con algo muy sencillo. Hay que atreverse a hacerlo, porque atreviéndonos a hacer algo nuevo, basado en la investigación, en el continuo despertar del conocimiento,
vamos a lograr que nuestros alumnos aprendan y que nosotros apliquemos nuevas estrategias para atenderlos mejor y servirlos mejor. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por su brillante participación y nada más a todos ustedes. Continuaré con esta reflexión luego en la siguiente conferencia. Muchas gracias.